Buen día, vamos a comenzar con la clase de física correspondiente a la semana 14. El tema es magnetismo. En esta clase, en este tema de la semana 14, vamos a estudiar otro fenómeno importante llamado magnetismo. El magnetismo tiene su origen, o mejor dicho, tiene su historia en una antigua ciudad del Asia llamada Magnesia. De ahí surge la palabra magnetismo, donde se hallaron ciertas piedras metálicas que podían atraerse o repelerse, ¿no? Y se llamaban magnetitas, ahora le llamamos imanes, y químicamente son pues óxidos de fierro, ¿no? Ahora, estas piedras tienen dos extremos donde parece concentrarse ese poder de atracción o repulsión, ¿no? Y eso se llama precisamente polos magnéticos. Con el tiempo, un experimento sencillo mostró que cuando pasaba una corriente eléctrica y se ponía cerca una brújula, que es un imán, pues, ¿no? La aguja de la brújula giraba, ¿no? Lo cual indicaba la relación entre la electricidad y el magnetismo, ¿no? Entonces, en esta clase vamos a estudiar el campo magnético, la producción de campo magnético en dos casos: corriente rectilínea larga y corriente circular, ¿no? Como pueden ver en las figuras que están arriba. Y en la segunda parte vamos a estudiar la fuerza magnética sobre cargas puntuales, o sea, partículas cargadas, y sobre corriente, ¿no? Como pueden ver en la figura que están abajo, ¿no? Comencemos con el concepto de polos magnéticos. Son los extremos de, como le estaba diciendo, de una piedra metálica llamada imán, ¿no? Actualmente, por supuesto, con el tiempo recibieron los nombres de polo norte y polo sur. Antiguamente se le llamaba positivo o negativo en analogía con las cargas eléctricas, ¿no? Pero estos son solo nombres convencionales, ya que se le asignan para distinguirlo, por supuesto, ¿no? Y esa distinción precisamente es a través de la experiencia, el experimento. No es que los imanes naturales como el fierro, el cobalto, el níquel, ¿no? Ya vienen con su nombre. No, esos son rótulos nada más que se le asignan, ¿no? Y se le asignan esos nombres mediante el experimento con imanes, ¿no? O sea, tiene que haber dos imanes por lo menos para que uno sepa determinar, ¿no? O asignarle los nombres norte y sur, ¿no? Ya de la antigüedad se sabía la ley de los polos magnéticos de igual nombre se repelen, polos de magnéticos de nombre contrario se atraen. Entonces, experimentalmente, cuando uno acerca dos imanes, uno no sabe si cuál es el norte, cuál es el sur. Recién cuando se perciba ya sea atracción o repulsión, recién uno puede asignarle los nombres. Por ejemplo, si aquí se atraen, entonces yo a uno de ellos le puedo llamar norte, al otro sur, ¿ven? Y automáticamente quedan determinados los otros polos. Y si observo que se repelen, a los polos cercanos le puedo llamar norte a ambos y a los otros sur. O también al contrario, ¿no? Le puedo llamar sur a los polos cercanos y a los otros quedan automáticamente determinados, ¿eh? Entonces, experimentalmente es la forma en que se determinan los polos de un imán. Ahora, esa interacción que se indica ahí en esas figuras, o sea, la atracción-repulsión entre polos de imanes, se llama fuerza magnética, que es uno de los temas que vamos a estudiar, ¿no? Fuerza magnética. Como pueden ver acá, estoy resaltando, ¿no? Y se dice que en el entorno de un imán existe un campo magnético. Es el otro tema que vamos a estudiar, ¿no? Ahora, un campo magnético en el entorno de un imán se representa gráficamente por líneas de fuerza llamadas líneas de inducción magnética, como la que se muestra ahí, pero eso lo sugiere el experimento, ¿no? Por ejemplo, si uno ya conoce
un imán con sus polos, como el que está ahí, y uso una brújula, como la que está ahí, entonces la orientación del norte de la brújula va a indicar la dirección de la línea de inducción magnética. Ahora, el hecho de que salgan del norte e ingresen al sur es también convencional, ¿ah? Es también convencional, ¿no? Que salgan del norte e ingresen al sur, eso es una dirección convencional. ¿Ya? Así que en la brújula mismo, la parte norte de la brújula va a indicar la dirección entonces de la línea de inducción magnética. De la línea de inducción magnética. Y una observación acá es que las líneas de inducción magnética son cerradas, como pueden ver ahí, nunca se intersectan. Y la convención es que salen pues del polo norte e ingresan al polo sur, ¿no? Ingresan al polo sur. E inclusive, si no se conociera los polos de este imán que está acá y se tiene una brújula, con ayuda de la brújula se puede conocer cuál es el norte y cuál es el sur de este otro imán, ¿no? Basta mirar cómo se orientan nada más las agujas, ¿no? La norte y la sur de las agujas, basta mirar eso nada más. Pero el hecho de que se dibujen saliendo del norte e ingresan al sur, como dice la segunda observación, es puramente convencional, ¿ya? Puramente convencional. Ahora, la brújula acá ayuda pues, a comprobar que las líneas de inducción magnética son de esta forma, así se curvan, ya que en cada punto que se vaya poniendo la brújula, el norte de la brújula va teniendo distintas orientaciones, ¿no? Y el lugar geométrico de puntos que se dibujan en el entorno de un imán es como están viendo ahí, ¿no? Esas curvas que están viendo ahí, ¿no? Pero no olvidar que son cerradas, ¿no? Y nunca se intersectan. Esa observación de que son cerradas condujo pues a que el campo magnético de la Tierra se comporta como un imán y el campo magnético de la Tierra también es de la misma forma, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Y ya sabemos que en la Tierra hay un norte geográfico y un sur geográfico que corresponde al eje de rotación, que no debe confundirse con el polo norte magnético y el sur magnético, que corresponden a los polos de la Tierra como imán, como imán. Ahora, estos polos no coinciden, pues, necesariamente. Uno se puede considerar fijo, el de rotación, y el eje magnético se puede considerar móvil, ¿no? Ahora, también, como no, estamos viendo ahorita, el hecho de que las líneas de inducción magnética sean cerradas, siempre sale en polo norte, en polo sur, significa que no existen imanes con un solo polo, o sea, los llamados monopolos magnéticos. Todos los imanes hallados hasta la fecha tienen dos polos. Y precisamente las líneas de inducción magnética son cerradas, ¿no? Porque los polos no existen de manera aislada. Quizás esta quinta observación debería ser la tercera, ¿no? La tercera observación debería ser esta, ¿no? Seguida de las anteriores, ¿no? Podemos reubicarla. A ver, vamos a reubicarla. No, es fácil aquí en este PowerPoint hacer eso. Y es más, acá podemos poner tres, ¿no? Tres y las otras de acá, cuatro y cinco, ¿no? Cuatro y cinco como complemento, ¿no? Cuatro y cinco de esta manera, ¿no? Entonces veamos esta que faltaba leer, esta observación. El hecho de que existen solo imanes con dos polos significa que así divida uno un polo, un imán en múltiples imanes, siempre se van a obtener imanes, ¿no? Inclusive hasta llegar a la escala atómica o subatómica, ¿ya? Esa es otra observación. Los polos de un imán son inseparables, ¿no? Son inseparables. Ya.
Bien, entonces con este concepto de los polos magnéticos ya podemos pasar a estudiar la definición de campo magnético. Existe un campo magnético, dice, en una región espacial si una partícula cargada en movimiento o una corriente eléctrica experimenta una fuerza magnética. Esto puede entenderse haciendo una analogía con la gravedad. ¿Se acuerdan el movimiento de un proyectil? ¿No? Cuando se lanza un proyectil y no sigue en línea recta, sino que su trayectoria cambia, decimos que sobre él actúa una fuerza que puede ser la fuerza de gravedad, ¿no? En el caso que solo actúe la fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria. Y decimos que en ese lugar existe G. G se llamó campo gravitatorio, ¿se acuerdan? Ya, con esta analogía se puede comprender el concepto de campo magnético. Miren, si tenemos una partícula con carga, por ejemplo, positiva, ¿no? Y se lanza, ¿no? En la dirección del eje X. Si siguiera la dirección del eje X, no podría no decir que existe una fuerza ahí, ¿no? Pero si se lanza y después su trayectoria cambia, o sea, se curva, la trayectoria cambia, entonces decimos que actúa una fuerza. En este caso, esa fuerza es de origen magnético. Y decimos que en ese lugar existe un campo magnético. Bien, con esta analogía entonces se puede entender el concepto de campo magnético. Ahora, ¿cuál es la definición? La definición es fuerza magnética. Ahí donde dice fuerza se supone que es fuerza magnética, ¿no? Por unidad, la magnitud, por unidad de carga eléctrica, por unidad de rapidez, ¿no? O también fuerza magnética por unidad de corriente eléctrica, por unidad de longitud, ¿no? La unidad acá es, en el sistema internacional, la fuerza en Newton, la carga eléctrica en Coulomb, la rapidez en metros por segundo, o también la fuerza en Newton, la corriente eléctrica en amperes y la longitud en metros. O sea, eso define al Tesla, ¿no? El Tesla entonces es la unidad, ¿no? De campo magnético, ya sea la fuerza de un Newton sobre una carga de un Coulomb que se mueve a 1 metro por segundo, o la fuerza de un Newton sobre una corriente de un amper en una longitud de 1 metro, ¿no? En una longitud de 1 metro, ¿no? Acá entonces, acá podemos poner las tres rayitas. Significa se define, bueno, se define. Y acá abajo podemos poner esto de aquí, y hasta ahora sí. Ya está. Bien, con esta definición de campo magnético, a partir de acá podemos comenzar a estudiar, ¿no? Vamos a empezar estudiando primero la producción de campo magnético, ¿ya? En dos casos sencillos. Primer caso, el campo magnético producido por una corriente rectilínea muy larga. Imagínense un conductor recto largo en un laboratorio que atraviesa un agujero en una cartulina, sobre una mesa, ¿no? O un hueco en una mesa, por ejemplo, y se hace pasar corriente. Entonces, para comprobar de que esa corriente produce un campo magnético en el entorno, se pone una brújula. O sea, la brújula se va poniendo en cada punto del entorno y el norte de la brújula, que es esa flecha de rojo, va a ir indicando que va a cambiar de dirección en cada punto, ¿no? Si el alambre es lo suficientemente largo, entonces el lugar geométrico de puntos va a ser una circunferencia y va a representar a la línea de inducción magnética. Eso es en el laboratorio. Ahora, en teoría, lo que se usa es, en vez de la brújula, un convenio llamado regla de la mano derecha. Primero, vamos a mostrar un conductor nuevamente con corriente I y las líneas de inducción magnética que van a ser circunferencias concéntricas, ¿no? Estas son las líneas de inducción magnética. Ahora, ¿cómo se determina el sentido de circulación o del campo magnético o cuál es
la dirección de la línea de dirección magnética. Eso se determina, como le estaba diciendo, por la regla de la mano derecha. Ahora, eso lo vamos a justificar ahorita en la siguiente página, ¿ya? Pero teniendo en cuenta la experiencia en el laboratorio, ¿no? Como pueden ver al lado izquierdo, la flechita de rojo que ven en el lado izquierdo de la brújula tiene ese sentido, ¿no? Que visto desde arriba es antihorario, ¿no? Por esa razón, en la figura del lado derecho, teniendo en cuenta la circulación o el cambio de dirección de la aguja, del polo norte de la aguja en la brújula, ¿no? El norte de la brújula. Entonces, por esa razón se le ha puesto ahí en el lado derecho a las líneas de inducción magnética del sentido ya, ¿no? Y también el campo magnético se puede determinar a cierta distancia de la línea de inducción del conductor, ¿no? O sea, de la corriente, ¿no? Y también se puede trazar una flecha tangente en cada punto de la línea de inducción magnética, la cual indica el campo magnético, ¿no? Ahora, en el caso, pues, que ya no se disponga de una brújula, ya no es experimento, sino teoría, vamos a ver ahorita en la siguiente página, la justificación del sentido de circulación del campo magnético. Hasta aquí estamos viendo, estamos poniendo el sentido de circulación según la experiencia, el experimento que ven al lado izquierdo, ¿no? Ya. Pero en la siguiente página vamos a ver que en teoría se puede usar el convenio de la regla de la mano derecha para una corriente rectilínea, ¿no? Y con ello determinar el sentido de circulación del campo magnético. Pero primero terminemos con este tema, con esta descripción. Ahora, la magnitud del campo, la ley de circulación del campo magnético cumple lo siguiente, miren, es directamente proporcional a la intensidad de la corriente I, inversamente proporcional al radio de circulación, es decir, a la distancia desde el conductor hasta el punto donde se calcula el campo magnético. Esta cantidad mu sub 0 tiene este valor, 4pi por 10 a la menos 7 tesla por metro sobre amper, y se llama permeabilidad magnética del vacío, ¿no? Permeabilidad magnética del vacío. Ahora sí, la regla en la mano derecha dice que si el pulgar extendido, vamos mostrando la figura, ¿ya? Otra vez, miren, este es el conductor, esta flecha es la corriente. Si el pulgar extendido indica esa dirección de la corriente, o sea, hacia arriba, ahí está el pulgar, miren. Los dedos enroscados que ven ahí, o flexionados, indican el sentido de circulación del campo magnético. Esa es la forma, entonces. Primero el pulgar, que es la corriente, y los dedos flexionados indican la circulación del campo magnético. Ya, esa es la regla de la mano derecha, entonces, para una corriente rectilínea. En la teoría, ¿no? Por supuesto. En el laboratorio se usa la brújula, bueno. Aunque también se puede usar la regla de la mano derecha, ¿no? Pero ya como todo es empírico ahí, ¿no? Hay instrumentos que son los mismos imanes, entonces se utiliza brújula, ¿no? Eso es en la experiencia, pues, ¿no? Igual los antiguos navegadores y hasta ahora la navegación usa la brújula, ¿no? Para orientarse, ¿no? Según el campo, respecto al campo magnético de la Tierra, ¿no? Ya, ahora vamos a ver, miren, antes de pasar a la siguiente página, observen, miren esta observación. Miren, la circulación del campo magnético que están viendo ahí, la flecha de rojo, se pueden imaginar en un plano horizontal, ¿no? En una mesa, por ejemplo. Una mesa horizontal, en un plano horizontal. Y la dirección de la corriente, o sea, el conductor no está en el mismo plano, miren, está en otro plano, está en un plano vertical. Entonces, obviamente que el dibujo que están viendo tiene que imaginarse en 3 dimensiones, donde el campo magnético circula en un plano y la corriente circula en otro plano. ¿Eh? ¿Eh? Esa es la primera observación, ¿ya? Ahora sí, pasemos a las observaciones. Ya saben que la dirección del campo magnético
en un punto de la línea de inducción magnética se representa por un vector tangente a la circunferencia y es perpendicular al radio de circulación. Ahora, lo que le estaba diciendo ahorita, ¿no? La corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano, como ya les expliqué ahorita en la figura. Sin embargo, se puede describir el magnetismo, o sea, la circulación del campo magnético en el plano, usando la misma regla de la mano derecha. Para ello, es necesario tener en cuenta lo siguiente. Si es que se va a usar la regla de la mano derecha para describir la circulación del campo magnético en el plano. Si la corriente es saliente, del plano se va a representar por un punto, como se ve acá, miren. Miren, como se ve aquí. ¿Ya? Y la circulación va a tener sentido antihorario, ¿no? Como se muestra acá, miren. ¿Ven? Ahí está el dedo pulgar, hacia afuera la corriente, y los dedos enroscados van a determinar la circulación del campo magnético, que va a ser sentido antihorario. 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 ¿Ven? Ahora, ¿qué pasa si la corriente entra al plano? Si la corriente entra al plano, se representa por un aspa. Ya saben que la flecha del campo magnético siempre va a ser tangente y perpendicular al radio o la distancia, ¿no? El radio de circulación, ¿no? Pero ¿qué pasa si la corriente ahora es entrando al plano? Ahora pongo el dedo pulgar entrando, así. Pongo el dedo pulgar entrando y esa es la dirección de la corriente. Y los dedos enroscados van a indicar la circulación del campo magnético. El campo magnético va a circular en sentido horario, entonces. Y si quiero representarlo en un punto de la línea de división magnético, dibujo una flecha tangente, ¿no? En ese punto, la cual debe ser perpendicular a la distancia desde el conductor, ¿no? Ya eso es entonces. Y también se presenta esta situación, ¿no? A veces le representan el conductor con corriente ya sea entrando al plano o saliente del plano, ¿no? Como también en la forma que han visto en la página anteriores, ¿no? La corriente del conductor se dibuja a veces en el mismo plano, ¿no? La regla mano derecha es la misma, solo que esta descripción que están viendo ahí es en el mismo plano. En cambio, cuando el conductor se dibuja en el plano, hay que imaginar que el campo magnético circula saliendo del plano por un lado, entrando por el plano por el otro lado, ¿no? Como vamos a ver ahorita en los ejemplos, ¿no? Pero estas situaciones son las que se presentan ya, las que están viendo ahí o las que han visto en las páginas anteriores. Veamos ahora sí ejemplos. Podemos comenzar con el uno, podemos contestar la proposición uno y la proposición 2, ¿no? De la pregunta uno. La proposición 3 es el siguiente punto que vamos a tratar, así que eso lo justificamos inmediatamente cuando terminemos el siguiente punto. Podemos contestar las dos primeras, ¿ya? Vamos a los ejercicios. De esta semana.
14, ¿no? Con respecto, dice, a la línea de inducción magnética, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la proximidad de los polos magnéticos de un imán, el número de líneas de inducción magnética por unidad de área es mayor que en otras regiones, ¿no? Ya, vamos a mostrar esto. Miren, en la primera proposición estamos ya. Las dos primeras vamos a contestar. La tercera queda todavía hasta que terminemos la teoría, ¿no? Ahorita vamos a comenzar con la otra parte de la teoría. Ahí contestamos la tercera. Miren, ahí tenemos línea de inducción magnética, polo norte, polo sur. Salen del norte, entran al sur. Voy a considerar esta sección de área A, este área A que ven ahí, que puede ser 1 centímetro cuadrado, 1 metro cuadrado, ¿no? Es la unidad de área, es una sola, puede ser 1 centímetro cuadrado o 1 metro cuadrado, etcétera, ¿no? Ya la ponemos cerca al polo norte, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí, como pueden ver, en el polo norte las líneas están más juntas, ¿no? Entonces van a pasar más líneas, miren. Pueden contarlas inclusive, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pueden contar, ¿ven? Ahora dibujemos la misma área, pero en otra región. Por ejemplo, en la región del lado derecho. Ahí está, la misma área, ¿ya? La misma área, la misma área. ¿Cuántas líneas atraviesan? Como están más separadas, ven tres nada más, ¿ven? Entonces está claro que el número de líneas por unidad de área en los polos es mayor de las que se cuentan en la zona, por ejemplo, central, ¿no? Y en cualquier otro lugar también, ¿no? Entonces es verdadero, ¿no? Verdadero, ¿no? Verdadero. Veamos la segunda. La segunda les he explicado también, ¿no? Las líneas de inducción magnética en el entorno de una corriente rectilínea muy larga son circunferencias concéntricas, como la que ya hemos visto, ¿no? Así, ¿no? Como la que hemos visto ahorita en la teoría, ¿no? Y el campo magnético se puede representar como una flecha tangente en cada punto y va circulando, ¿sí ven? Como en cada punto va cambiando la aguja del norte de la brújula, y en este caso la flecha del campo magnético, entonces las líneas de inducción magnética de- se- deben aproximarse a circunferencias concéntricas, verdadero, ¿no? Verdadero. ¿Eh? Verdadero. La tercera, como le dije, las líneas de inducción magnética en el entorno de una espiral circular son abiertas, esa queda, dentro de un momento la vamos a justificar, ¿no? Eso va a ser falso, porque siempre las líneas de inducción magnética son cerradas, ¿no? Siempre, ya que no existen imanes con un solo polo. Si existieran imanes con un solo polo, ahí sí podrían ser abiertas, ¿no? Pero no existen imanes con un solo polo, ¿no? Por eso siempre son cerradas, ¿no? Entonces, esa es una justificación, pero no es una justificación completa. Bueno, ya se sabe que esto es falso, pero necesitamos ampliar más la teoría para que la explicación sea completa, ¿no? De esta tercera proposición, ¿no? Por eso vamos a retornar más adelante a esta proposición. Sigamos entonces con los problemas. Ahora pasemos al número 2, ¿ya? Miren, en los problemas generalmente a ustedes no le dan un solo conductor, ¿no? Y no le dan dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y le piden la magnitud del campo magnético, la distancia, la corriente. Por ejemplo, acá le dan dos conductores, dos alambres rectilíneos paralelos muy largos, transportan corriente, ¿no? El único dato de la corriente es el conductor M que está arriba, ¿no? 12 amperes hacia la derecha, pero no conocen la corriente, la dirección ni la intensidad en el conductor de abajo, ¿no? Precisamente eso le piden, la intensidad y dirección de la corriente en el conductor N. Ahí pueden ver que hay distancias
de cada conductor al punto P, 3A y 2A. Ahora, hay otra condición en el problema, ¿no? Dice, si el campo magnético resultante en el punto P es nulo, con esa condición hay que determinar la intensidad y la dirección de la corriente, el conductor de abajo, ¿no? Ya. Veamos la solución. Lo primero que tienen que hacer en todos los problemas es aplicar la regla de la mano derecha para una corriente rectilínea larga. Ya saben, el dedo pulgar, por ahí se empieza, indica la dirección de la corriente. Ahí la están viendo, ¿eh? Corriente, ¿no? Los dedos enroscados, como están viendo ahí, indican la circulación del campo magnético. Quiere decir que salen por la parte de arriba, como pueden ver. Miren, por acá sale el campo magnético por la parte de arriba y entra por la parte de abajo. Y el punto P está por la parte de abajo, ¿no?, del conductor. Entonces, cuando la circunferencia llega al punto P o pasa por el punto P, el campo magnético debe ser entrando, pues, ¿no? Entonces ahí ponemos la representación del campo magnético entrante, ¿no? Que es esa aspa, entrando, ¿no? Ya, entrando. Ahora, el, en la condición para que se anule el campo magnético es, en el punto P, es que el campo magnético producido por el alambre de abajo, N, la corriente de abajo, debe tener dirección opuesta al que está acá, ¿no? Al campo magnético producido por el alambre de arriba, ¿no? Y además de ello tiene que tener la misma magnitud. Pero primero veamos la dirección, ¿ya? Veamos cuál debe ser la dirección de la corriente en el conductor N, en el de abajo, para que el campo magnético producido en el punto P sea opuesto al que está ahí, ¿no? A ver, si pongo la corriente hacia la derecha, I' en el conductor de abajo, N, y aplico la regla de la mano derecha, como pueden ver, los dedos enroscados nos van a decir que el campo magnético sale por la parte de arriba, ¿ven? Acá lo pueden ver, y entra, después da la vuelta y entra por la parte de abajo. Entonces, quiere decir que en el punto P el campo magnético de este conductor de abajo, B', sale, ¿no? Y eso es correcto porque es la única manera que los campos se puedan anular, ya que deben tener direcciones opuestas. Ahora, si la corriente fuera hacia la izquierda y prima hacia la izquierda, y el campo magnético por arriba debe entrar, ¿no? Y ya nunca sería pues cero, ¿no? Para que nunca podría eliminarse, ya que si van a tener la misma dirección, entrando ambos, no, nunca se van a anular. Uno tiene que entrar y otro tiene que salir, ¿no? Entonces, por dato, además de que uno entra y otro sale, deben tener igual magnitud, ¿no? Para que se puedan anular. Y ahí se está igualando la magnitud. Ahora se escribe la ley de circulación al lado derecho y al lado izquierdo. Miren, en el lado izquierdo tenemos el campo magnético del conductor M, permeabilidad corriente, y en 2pi por la distancia que es 3A, ¿no? 3A, esta distancia es 3A. Y ahí lo igual a la magnitud del campo magnético del conductor N, que es mu sub 0 y prima, 2pi por la distancia que es 2A. Que ven acá. Ahora acá cancelamos, miren, mu sub 0, cancelamos 2pi también, cancelamos A, acá va a salir y al lado izquierdo y sobre 3, al lado derecho y prima sobre 2. Despejo lo que me piden, nos falta calcular y prima, 2 y sobre 3, o sea, 2 por 2 entre 3. Eso da 8, ¿no? Y la dirección, ya saben, pues es hacia la derecha, ¿no? Eso ya lo habían no determinado, ¿no? Entonces, así es, ¿ven? Así es como pueden ver la circulación del campo magnético en el alambre de abajo y también la dirección de la corriente. Esta circulación también se puede poner acá, miren, ¿no? Ahí se puede poner, ¿no? Ahí se puede poner. Sale por la parte de arriba, entra por la parte de abajo, ¿no? Este es el campo, ¿no?
el campo ahí. Los dedos enroscados dan la circulación del campo. Y aquí se puede poner, ¿no? Veamos otro ejemplo. El siguiente, a ver, número 3, ¿ya? Dice, la figura muestra dos alambres rectilíneos paralelos y muy largos que transportan corriente eléctrica. Si el campo magnético resultante, dice en el punto P, ¿no? Es nulo. Bueno, esta es la 2, nuevamente estoy repitiendo. La 3 estamos hablando. Dice, la figura muestra las secciones transversales, ahí está, esa es la figura, de tres conductores rectilíneos paralelos muy largos y perpendiculares al plano. Los conductores, dice, están separados entre sí una distancia de 10 centímetros, es decir, tenemos un triángulo equilátero ahí, ¿no? Y la intensidad de la corriente es una sola en cada uno de ellos, es la misma. Raíz de 3 amperes. Determine el campo magnético resultante en el punto medio P. P es un punto medio del lado que está abajo, ¿no? Siempre le va a dar la permeabilidad magnética, ¿ya? Del vacío. Ya, la solución, miren, ya saben que es un triángulo equilátero, estos ángulos son 60, 60, y el otro también es 60, ¿no? Trazo esta mediana, que es la altura también, y como P es punto medio, por ahí pasa, ¿no? Por el punto P. Entonces, como acá tenemos, miren, un triángulo rectángulo, dos triángulos rectángulos 30, 60 acá, es suficiente para determinar la distancia de este conductor que está arriba hasta el punto P, ¿no? Esa distancia es 5 raíz de 3, o sea, la mitad de la hipotenusa por la raíz de 3. Podemos ahora aplicar la regla de la mano derecha, primero para el alambre de arriba, corriente saliente, pongo el dedo pulgar saliendo, los dedos enroscados van a indicar la circulación del campo magnético alrededor de ese alambre, ¿eh? Cuando la línea de inducción magnética, o sea, la circunferencia, pase por el punto P, el campo magnético tangente a esa circunferencia va a ser horizontal hacia la derecha, como está la flecha de azul ahí abajo, miren. ¿Ven? Ahora, los otros campos de las corrientes que están al lado derecho e izquierdo, miren, son entrantes, pongo el dedo pulgar entrante. Los dedos se flexionan, en este caso, del lado derecho en sentido horario, ¿no? Así que cuando la circunferencia, o sea, la línea de dirección magnética, o sea, la circunferencia, la línea de dirección magnética, la circunferencia pase por el punto P, va a pasar el campo magnético hacia arriba, ¿no? Ya que circula en sentido horario. Entonces, cuando la línea de dirección magnética, o sea, la circunferencia, la línea de dirección magnética, es decir, la circunferencia pase por el punto P, pasa hacia arriba, ¿no? Ahora, para el otro, para el que está acostado, el campo magnético entra, ¿no? Perdón, la corriente entra, ¿no? Nuevamente, la corriente, los dedos enroscados dan la circulación, en este caso es horaria, ¿no? Igual que, que el otro, pues, ¿no? Horario. Entonces va a circular así alrededor, ¿no? Entonces, cuando la línea de inducción magnética pase por el punto P, es decir, cuando la circunferencia pase por el punto P, el vector campo magnético tangente a esa circunferencia debe ser vertical hacia abajo. Vamos a llamarle menos B'. ¿Por qué es opuesto, exactamente opuesto al de arriba? Porque la magnitud es la misma, ¿no? Ya que, miren, la corriente y es la misma para estos de abajo, al de arriba también. La distancia para estos de abajo, esta corriente de abajo es la misma hasta el punto P. Miren, esta distancia es 5 centímetros, esta distancia también va a ser 5 centímetros. No, no es que P es punto medio,
Entonces estas distancias son las mismas, ¿no? Ya. Por eso la magnitud es la misma, pero la dirección nada más es otra. Así que cuando se suman estos dos, ¿qué pasa? Se cancelan, pues, ¿no? Uno es exactamente opuesto que el otro. Y queda el campo magnético del conductor que está arriba, nada más. En la flecha de azul, ¿no? Y la magnitud, entonces el campo magnético resultante es la magnitud de ese campo magnético que queda, que es permeabilidad corriente entre dos R, donde R es la distancia desde el conductor que está arriba hasta el punto P, que ya la conocemos, pues, ¿no? 5 raíz de 3, ¿no? Centímetros, pero tiene que estar en metros cuando se reemplace, ¿ya? Por eso, miren acá abajo, 2pi, 5 raíz de 3 por I a la menos 2 metros. Arriba, permeabilidad siempre le van a dar 4pi por I a la menos 7, la corriente raíz de 3, ¿no? Entonces acá, miren, se cancela la raíz de 3 arriba, raíz de 3 abajo. Acá vamos a tener 2, cancelando 2. Esto 10 a la menos 2 sube, queda 200 entre 5, 400. O 4 por 10 a la menos 6 Tesla queda, pero 4 por 10 a la menos 6 Tesla es un microtesla, ¿no? El factor 10 a la menos 6 tiene el prefijo micro, queda 40 por 10 a la menos 7, ¿no? O 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Ya que al subir el 10 a la menos 2 queda 200 y abajo 5 sería 40, pues, ¿no? 40 por 10 a la menos 7, es decir, 4 por 10 a la menos 6, ¿no? Pero 10 a la menos 6, ese factor se usa el prefijo micro, ¿no? Micro. Y como le están pidiendo, le están poniendo en las alternativas expresiones vectoriales, ¿no? Como pueden ver acá, la flecha de azul, el campo magnético tiene la dirección del eje más X, que se indica también con el vector unitario Y. Si hubiera salido en la dirección del eje más Y, esa dirección se indica, si la flecha hubiera sido vertical hacia arriba, entonces esa dirección se indica con el vector unitario J. Pero acá, como es horizontal hacia la derecha, esa dirección se indica con el vector unitario Y. Entonces así, miren. Como vimos en la semana 1, un vector se, se escribe igual a su magnitud, se puede escribir como igual a su magnitud por un vector unitario que indica la dirección. Entonces 4 es la magnitud, 4 microtesla, y la dirección está indicada por el vector unitario Y, es decir, hacia el eje más X, hacia la derecha, ¿no? ¿Ya? Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ya, este es otro ejemplo típico, pues, de campo magnético producido por corriente rectilínea muy larga. Ahora sí, veamos el otro caso especial de producción de campo magnético. Como le dije, son dos casos. El que estamos estudiando ahorita y ahora veamos el campo magnético producido por una corriente circular, ¿no? También llamada espira circular. Toda corriente cerrada, ya sea el contorno sea una circunferencia, un cuadrado, un triángulo, se llama espira, ¿no? Y según la forma que tenga el contorno, se le llama espira triangular, espira rectangular. Si es una circunferencia, espira circular, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso vamos a estudiar a continuación. Imaginen un alambre que lo doblamos siendo el contorno una circunferencia, ¿ya? Y para hacer pasar corriente tenemos que conectar un extremo al polo positivo de una batería y el otro extremo al negativo, ¿no? Y eso constituye una corriente circular, ¿no? Entonces, eso es el siguiente punto que están leyendo ahí. Vamos a poner que este es el alambre que lo hemos doblado. Miren, este es el centro, este es su radio. Este punto, este extremo se conecta al polo positivo de una batería, este es el polo negativo. Ya saben, la corriente, la fuerza electromotriz, la corriente siempre se genera de menor a mayor potencial, así que la corriente ahí circula en este sentido, ¿no?
Ahora, queremos determinar el campo magnético producido por esta corriente en su centro, ¿no? Es el lugar más sencillo, ¿no? En el centro, ¿ya? Para ello, podemos usar otra regla de la mano derecha. Experimentalmente, por supuesto, debemos colocar una brújula, ¿no? Y la brújula del norte, la brújula va a indicar, ¿no? Pero sin necesidad de eso, podemos usar otra regla de la mano derecha, la cual nos va a determinar, pues, la dirección del campo magnético en el centro, que va a ser vertical hacia arriba, ¿no? Ahora, la ley que se cumple acá es que la magnitud de ese campo en el centro es proporcional a la corriente, inversamente proporcional al radio, ¿no? Del espira, ¿no? Un mayor radio, más grande la espira, menor campo magnético produce. A menor radio, más pequeña la espira, mayor campo magnético produce. Mu sub cero sigue siendo la permeabilidad magnética. Ahora, para justificar esa dirección que están viendo ahí en el dibujo, que es vertical hacia arriba, se usa otra regla de la mano derecha, que es a la inversa de la regla anterior, ¿no? Bien, si los dedos flexionados ahora indican la circulación de la corriente, mirando la figura ahí, esto indica la circulación de la corriente, los dedos flexionados, el pulgar extendido va a indicar la dirección del campo magnético. Nuevamente acá observen que estas cantidades no están en el mismo plano, ¿no? La circulación de la corriente puede imaginarse en un plano horizontal, ¿no? Y el campo magnético puede imaginarse en un plano vertical, ¿no? Esa es una observación, entonces. Observación, entonces, otra observación es la siguiente, miren, todo espira con corriente eléctrica es un imán temporal, es decir, mientras circula la corriente eléctrica, si se interrumpe la corriente ya no es un imán, bueno. Así que esto es importante, ¿ya? La cara con las líneas de inducción magnética salientes, como pueden ver ahí, es el polo norte, y la cara con las líneas de inducción magnética cerrantes es el polo sur. Como es un imán, lo de arriba es un norte, mientras circule la corriente es un imán, campo magnético sale por la cara de arriba, es un norte, y entra por la cara de abajo, el sur, ¿ven? Es un imán. Pero las líneas siguen siendo cerradas, ¿ven? No son abiertas, porque es un imán. Y esto contesta la tercera proposición de la uno, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la tercera proposición de la uno? Que las líneas, acá tengo, para no cambiar para no salirme de la pantalla, las líneas de inducción magnética en el entorno de una corriente circular son abiertas, dicen, no son abiertas, como pueden ver, son cerradas. Todas ellas van a cerrarse. Si bien es cierto, salen por el norte, después se doblan y entran al sur, ¿ya? Entonces, falso es esa proposición 3, ¿ven? Otra observación, la corriente eléctrica y el campo magnético no están en el mismo plano, como ya le dije ahorita, ¿no? As- Eso hay que imaginarlo, ese dibujo que vimos al comienzo, ese dibujo debe imaginarse en 3 dimensiones, pero también acá se puede describir el magnetismo en 2 dimensiones, como el caso de la corriente rectilínea muy larga, ¿no? Y se puede usar la regla en la mano derecha. Si la corriente circula en sentido antihorario, podemos aplicar la regla en la mano derecha en 2 dimensiones, ¿no? O sea, en el plano. Si la corriente circula así en sentido antihorario, se puede usar la regla de la mano derecha, giren su dedo en sentido horario, antihorario, perdón, así como están viendo ahí.
El pulgar extendido va a indicar el campo magnético que va a ser saliente, y eso se representa por un punto, ¿no? Campo magnético sale, es saliente. Por el contrario, si la corriente circula en sentido horario, regla la mano derecha ahora, los dedos se enroscan en sentido horario, así, y el pulgar, eso indica la corriente, y el pulgar indica que el campo magnético entra, ¿no? Eso se representa por un aspa, ¿no? Campo magnético entrante, ¿eh? Eso de ahí. Ya, veamos otra observación. Miren, en los problemas no necesariamente le van a dar a ustedes una espira circular completa y le piden el campo magnético. A veces también no le dan, le pueden dar dos espiras, tres espiras, ¿no? También le pueden dar, ¿no? Circulares, ¿no? Pero a veces no le dan, como le estaba diciendo, una espira circular completa, como en este caso, ¿no? Sino un segmento. En ese caso también se puede determinar el campo magnético en el centro. Y la fórmula va a ser una fracción de la que se ha descrito ahorita, ¿no? Una fracción menor que uno, ¿no? Esa es la otra observación. Por ejemplo, si esta es la porción de corriente circular, como es un segmento de corriente circular, tiene un centro, ¿no? Un centro de curvatura y un radio de curvatura, ¿no? Tiene un centro, ¿no? Lo podemos sacar acá para, a ver, parece que no sé. No, vamos a dejarlo tal como estábamos, pero tiene un centro. Y si aplicamos la regla mano derecha, a ver, si flexione sus dedos en sentido antihorario, el pulgar dice que sale el campo magnético ahí. Ya, pero ese segmento, ese arco, limita un ángulo central, ¿no? En ese sector circular, ¿no? A ese arco le corresponde un ángulo central en ese sector circular. O sea, ese arco limita un sector circular cuyo ángulo eh, correspondiente, el ángulo central correspondiente es delta de teta, y esa es una fracción de toda una circunferencia, ¿no? Entonces, por una regla de tres simple, si el ángulo que corresponde a una espira circular completa es 2 pi radianes, o sea, 180, 360 grados, ¿no? 2 pi radianes, el ángulo que corresponde a un segmento como este cualquiera es delta de teta. Entonces, el campo magnético que corresponde a este segmento va a ser una fracción, como pueden ver ahí. ¿Cuál es la fracción? Esta de acá. Podemos ponerla al revés, ¿no? Así, miren. Aquí también podemos ponerla. Acá esto lo ponemos entre paréntesis y esto lo dejamos solo, ¿no? Va a ser una fracción del campo magnético del espira completo. Una fracción menor que uno, pues, ¿no? Una fracción menor que uno.
Zeta, entonces el ángulo central limitado por el segmento circular, ¿no? R es el radio de curvatura del segmento circular, ¿no? Y a veces se presentan problemas donde hay que tener en cuenta esta observación, ¿no? Donde hay que tener en cuenta esta observación. Ahora sí, veamos ejemplos. El siguiente, bueno, número 4, dice el conductor mostrado en la figura, ahí está el conductor, ¿no? Doblado es, ¿no? Está doblado, aporta una corriente de 3 amperes. Si el radio del arco de circunferencia dice que es 0,5 pi metros, ¿cuál es la magnitud y dirección? Dice el campo magnético en el punto P. Entonces, como pueden ver, aquí la corriente viene así, da la vuelta por acá y sigue por acá, ¿no? El ángulo que corresponde a este segmento de corriente circular es 30 grados. 30 grados es en radianes pi sobre 6, ¿no? Este es el punto P. Lo primero que debemos hacer es aplicar la regla mano derecha para determinar la dirección, ¿no? El campo magnético acá. Pero este campo magnético que va a existir en el punto P se debe solo a este conductor, ¿no? A este segmento. A esto no, porque alrededor de eh, de estos alambres rectos circula el campo magnético. Nunca va a llegar al punto P, ¿no? Entonces usamos la regla mano derecha, por ahí empezamos. Ya saben, la corriente, como pueden ver, está circulando en sentido de las agujas de reloj, así, horario. Así que los dedos los giro en sentido horario, así, en sentido horario. Y el pulgar va a indicar el campo magnético que va a ser entrando, ¿no? De esa manera. Entonces ya sabemos la dirección del campo magnético. Ahora nos falta determinar la magnitud, ¿no? Veamos la magnitud. Como debe ser una fracción, ya que esto es un segmento de circunferencia nada más, es un arco que corresponde a este ángulo de 30 grados. 30 grados es este pi sexto, ¿no? Entonces acá escribimos la fracción, ¿no? Bueno, acá nuevamente hay que poner así como aparecía en la teoría, ¿no? Bueno, ya vamos a poner, ¿no? Dejarlo así nomás, ¿no? Dejarlo así nomás, como está escrito ahí. Acá está la fracción, ¿eh? El ángulo es pi sexto, vuelvo a repetir, se reemplaza pi sextos ahí, miren. Abajo queda 2pi, acá también se reemplaza.
4pi por 10 a la menos 7. Al costado la corriente 3, abajo 2 por R. El radio es 0,5 pi metros. Acá está. Ahora aquí miren, miren. Este, pi con pi se cancela. 2 por un medio se cancela. Este pi con este pi también se cancela. Este 6 va a bajar, ¿no? Arriba vamos a tener 4 por 3, 12. Abajo tenemos que tener 12. Y se cancelan los 12 entonces, y ya está este 12 con este 4 por 3 se cancela, queda 10 a la menos 7 solo, ¿eh? 10 a la menos 7 solo es igual a, si hacemos la conversión acá, miren, hacemos la conversión, un microtesla equivale a 10 a la menos 6, ¿no? Tesla. Los teslas se cancela, esto sube, queda 10 a la 6, por eso a la menos 7, 10 a la menos 1, es decir, 0,1, ¿eh? Microtela. Bueno, la dirección ya la conocemos del comienzo, pues entrando, ¿no? Ya que por ahí se empieza aplicando la regla mano derecha. Bien, este es un problema típico de lo que le estaba diciendo, de campo magnético, no necesariamente una corriente circular completa, sino de un segmento, ¿no? De un arco, que es bastante común. Y esa es la respuesta, ¿no? Ahora, también se pueden combinar a veces los problemas donde hay campo magnético de una corriente circular o segmento de una corriente circular y campo magnético de una corriente rectilínea muy larga, ¿no? Ahora sí, veamos el siguiente, pues, ¿no? Pasemos al 5. Dice, se tiene un conductor rectilíneo muy largo y un conductor doblado formando la cuarta parte de una circunferencia de radio 10 centímetros. Ahí está la figura. Los conductores transportan corriente eléctrica de intensidades ISO 1, el rectilíneo, ¿no? Pi amper, ISO 2, 2 amper, el que está doblado, ¿no? Determine la magnitud del campo magnético resultante en el punto O, ¿no? En el punto O. Bien, esa es la figura, ¿no? Ya, nuevamente, como en todos los problemas, comenzamos aplicando, el análisis comienza aplicando la regla de la mano derecha. Regla de la mano derecha.
Corriente I sub 1, ya saben, para la rectilínea estamos, ¿ah? Ya saben, el pulgar es la corriente, los dedos enroscados, la circulación, ¿no? Del campo magnético, ¿no? Sale por el lado izquierdo, como pueden ver, y entra por el lado derecho, pero al lado derecho está el punto O, entonces por ahí entra, ¿no? Se representa por un aspa, ¿ves? Ahora el rey de la mano derecha para el segmento de corriente circular, ¿no? Ya, ¿cómo circula la corriente? Según las agujas de reloj. Los dedos se enroscan así, ¿sí? Y esa es la corriente I2, ¿no? Y el pulgar va a indicar la dirección del campo magnético en el punto O, ¿no? Que también es entrando, ¿no? Entonces los dos campos magnéticos entran. Como le piden la magnitud nada más, ya sabemos desde vectores semana uno que cuando dos vectores son paralelos en el mismo sentido, la magnitud de la resultante es la suma de la magnitud de cada uno de ellos, ¿no? Podemos calcular la magnitud de cada uno de ellos por separado, miren. Ves uno para el conductor rectilíneo muy largo, ahí está la ley de circulación, permeabilidad, corriente I sub 1, 2πr, ¿no? R la distancia, pues, ¿no? Este alambre hasta el punto. Arriba, 4pi por 10 a la menos 7, pi la corriente, pi es la corriente, en el alambre uno. Abajo 2pi por radio que está en centímetros, ¿ah? R es centímetros, 10 centímetros en metros tiene que estar, ¿ah? 10 por 10 a la menos 2 metros. Acá es fácil, miren, queda 2 acá por pi, ¿no? Y va a quedar 2pi, miren, el 10 a la menos 1 que queda abajo sube, queda 10 a la menos 6, 2pi por 10 a la menos 6, pero ya saben, 10 a la menos 6 es un microtesla, ¿no? Por eso queda así, 2pi microtesla, ¿no? Ya, ese es el campo de la corriente uno. El campo de la corriente 2, ¿saben? Como es un segmento de circunferencia, es la cuarta parte, entonces la fracción es un cuarto, pues, ¿no? De frente ponemos ya un cuarto del campo magnético de la espira completa, que es esto, ¿no? Permeabilidad, corriente I sub 2 entre 2R. Y lo evaluamos, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7, acá 2, que es la corriente, acá abajo 2 por el radio, que es 10 por 10 a la menos 2, y también al toque, miren, 4, 4 se cancela, 2 con 2, ¿no? Pi por 10 a la menos 6, o también pi microtesla, ¿no? Entonces la magnitud del campo magnético resultante en el punto es la suma directa, ¿no? La suma de la magnitud de cada uno de ellos. O sea, 2pi más pi, 3pi microtesla. Esa es la respuesta, ¿no? Ya. Entonces pueden tomarle una captura de pantalla. Voy a borrar primero ya ok. Este es otro problema típico, ¿no? Que se puede presentar, ¿no?
Ya. Listo. Veamos ahora ya el otro tema, que como le dije, el primer tema era producción de campo magnético, en dos casos, corriente rectilínea muy larga y corriente circular. Ahora vamos a estudiar fuerza magnética, ¿no? Primero, también en dos temas, en dos partes. Primero vamos a estudiar el caso de la fuerza magnética sobre una partícula cargada y después sobre una corriente, ¿no? Fuerza magnética sobre una corriente. Ya, retornamos a la teoría entonces, ¿ya? A la teoría, ¿no? O sea, recordemos el comienzo de la clase, la definición de campo magnético, ¿se acuerdan? Fuerza magnética por unidad de carga, por unidad de rapidez, ¿no? Ya, en esa primera definición vamos a despejar la magnitud de la fuerza magnética y va a ser proporcional, por supuesto, a la magnitud de la carga, a la magnitud de la velocidad, a la magnitud del campo magnético y va a depender del ángulo teta entre la velocidad y el campo magnético. Ya. Ahora, pero como la fuerza magnética es un vector, ¿no? Falta describir la dirección, ¿no? Ya, miren, gráficamente, antes de describir la dirección, gráficamente, tenemos lo siguiente. Vamos a poner que tenemos dos planos, un plano horizontal y un plano vertical, ¿ya? Y hay una partícula con carga eléctrica que se mueve en esta dirección según esta flecha de velocidad, y en ese lugar vamos a suponer que existe un campo magnético eh, representado por esa otra flecha. Entre ellos entonces forman un ángulo teta, entre ellos, ¿no? Para determinar la dirección de la fuerza magnética, entonces existe otra regla de la mano derecha, pero también puede ser izquierda, como le voy a explicar a continuación. En este caso, la carga es positiva, ¿de acuerdo? Entonces, la fuerza va a tener una dirección que va a ser perpendicular, va a estar en un plano vertical, en ese plano vertical, y va a ser perpendicular al plano horizontal donde está la velocidad y el campo magnético. Ahora, para explicar por qué esa dirección es perpendicular al plano donde está la velocidad y el campo magnético, veamos la regla en la mano derecha. Ya, entonces, para explicar por qué la fuerza magnética es perpendicular al plano donde está la velocidad y el campo magnético y está en otro plano, por supuesto, un plano vertical. Ahora, miren, hay varias.
Hay varias formas, ¿no? Una de las formas es la siguiente, la llamada regla de la palma extendida, ¿no? Miren, si el dedo pulgar indica la velocidad, carga positiva estamos considerando, y los otros dedos indican la dirección del campo magnético, la palma, o sea, la orientación de la palma indicará la dirección de la fuerza magnética. Esa es la llamada regla de la palma extendida, pero no es única, hay otras también, hay otras formas. Todas las formas son equivalentes, ¿no? Ahora, si la carga es negativa por simetría, en un espejo, la palma, la palma derecha corresponde a la izquierda, o la mano derecha corresponde a la izquierda, o la izquierda a la derecha, ¿no? Igual a una carga positiva le corresponde una negativa, ¿no? De igual magnitud, ¿no? Esa es una ley de la física contemporánea, como si fuera su imagen un espejo, esto, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? El pulgar, la velocidad, la otra flecha de campo magnético, todos los dedos, y la flecha de rojo, la fuerza magnética. Ya, hay otra forma también. Hay otras formas también. Pero esta vamos a adoptarla, ¿ya? Observaciones sobre la fuerza magnética. Cuando ya se sabe, ya se explicó que es perpendicular al plano, pues no, está la velocidad del campo magnético. Ahora, ¿qué pasa si la velocidad de la partícula es perpendicular al campo magnético? El ángulo es pi medios, el seno de pi medios tiene valor máximo, es 1, y esta es la expresión de la fuerza magnética máxima. Gráficamente es así, miren. Velocidad, campo magnético perpendicular y la fuerza magnética en este caso va a ser máxima. ¿Ya? Esto se usa bastante. Otra observación, ¿qué pasa si la partícula se mueve paralelamente al campo magnético? El ángulo o es cero o es pi si es que la dirección es opuesta, ¿no? Lo cual se llama, algunos autores le llaman antiparalelo, ¿no? Antiparalelo cuando las direcciones son opuestas y paralelos le llaman cuando tienen la misma dirección, pero también así sea, tenga la misma dirección, se le llama paralelos en realidad, ¿no? O dirección opuesta también se llama paralelo, ¿no? Paralelos es entonces en la misma dirección o en dirección opuesta. Entonces ahí podemos, algunos autores le ponen así, ¿no? Paralelos, antiparalelos. En realidad, paralelos es ya sea en la misma dirección o en dirección opuesta, ¿no? Entonces eso lo podemos acá corregir si queremos, ¿no? Son paralelos en la misma dirección
no tanto corregir, sino ponerlo como, porque esa palabra antiparalelo poco se usa, ¿no? Y no debe causar confusión. Paralelos es, o es en la misma dirección o también en dirección opuesta. La misma dirección teta igual cero. Entonces acá ponemos en la misma dirección o en direcciones opuestas. Direcciones opuestas. Mm, aquí entonces, ahí. Bien, en este caso, la fuerza magnética es nula, pues, ¿no? Porque el seno de cero, ¿cuánto es? En la fórmula de la página anterior, cero. Seno de pi también cero. O sea, la partícula no experimenta fuerza magnética, no experimenta fuerza magnética. Y así entonces, ahora sí, para que se entienda bien, ¿no? Porque a veces, como en pocos libros van a leer antiparalelo, uno puede leer antiparalelo, no paralelo, ¿no? Pero en realidad es paralelo, ¿no? Antiparalelo no significa no paralelo, ¿no? Paralelo mismo, pero dirección opuesta. Pero para que sea más, más claro, lo vamos a poner en direcciones opuestas, θ igual a phi. Por ejemplo, ahí, en este ejemplo que están viendo ahí, son paralelos en la misma dirección, pero también puede que uno de ellos tenga dirección opuesta, ¿no? En ese caso, miren, a pesar de que la partícula se mueve, al ser su velocidad paralela al campo magnético, no hay fuerza magnética. Pero no es el único caso, miren, si la partícula es neutra o está en reposo, tampoco, ¿no? Si la partícula está en reposo, velocidad nula, o la carga eléctrica es cero, o sea, neutra, tampoco hay fuerza magnética. Ya, todas estas observaciones, entonces, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta, ¿ya? Ahora sí, veamos un ejemplo antes de seguir avanzando. Puramente gráfico, de aplicación de la regla de la mano derecha o izquierda, ¿no? Puramente gráfico, puramente gráfico. Veamos entonces el siguiente, pues, ¿no? Número 6. La figura muestra un electrón que ingresa a una región entre dos imanes. Estos son dos imanes. Ahí está. Determina la dirección de la fuerza magnética que experimenta el electrón. Bien, entre los imanes va a haber un campo magnético de izquierda a derecha, o sea, esta flecha hacia la derecha, miren. Del imán de la izquierda, el campo magnético sale por el norte, es hacia la derecha. En el imán de la derecha entra al sur, ¿no? Entonces también es hacia la derecha, ¿no? Así que cuando ese electrón entra ahí, a esa región, entonces va a experimentar una fuerza magnética y le están pidiendo la dirección de la fuerza magnética, ¿no? Ya, le están pidiendo la dirección de la fuerza magnética.
Podemos usar mano izquierda ya que es carga negativa, así como está acá, miren. ¿Ven? Esa es mano izquierda, ¿ven? El pulgar que indica es palma extendida, por supuesto. El pulgar que indica, el pulgar indica la dirección de la velocidad. Y los otros dedos, la dirección del campo magnético. La orientación de la palma, ¿hacia dónde está? Hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros está la fuerza magnética, ¿eh? Saliente, ¿no? Y esa es la respuesta. Se representa por un punto, ¿no? Claro, también pueden usar la derecha, ¿no? Así sea positiva o negativa, pero cuando sea negativa, cuando usen la mano derecha, la mano derecha, al final tienen que invertir, ¿no? En cambio acá es directo, ¿no? Ahora, esto solo es para cargas eléctricas, partículas cargadas, ¿ah? Ya que pueden ser positivas o negativas. Para corrientes, como la corriente es convencional, tiene el sentido del movimiento de las cargas positivas nada más, o sea, opuesto a los electrones, al movimiento de los electrones. En ese caso, para corrientes solo se usa la mano derecha nada más, ¿no? Eso lo vamos a ver ahorita, ¿no? Pero antes, veamos el penúltimo. Vamos a la teoría para ver el penúltimo problema. Ahora, veamos la trayectoria de una partícula cargada en un campo magnético uniforme. Un campo magnético es uniforme en una región espacial si tiene la misma magnitud y la misma dirección. Cuando una partícula ingresa a una región donde existe un campo magnético uniforme con una velocidad v que es perpendicular a la dirección del campo magnético, realiza movimiento circular uniforme. Por ejemplo, esto que ven aquí es una representación de un campo magnético uniforme entrando al plano, lo cual está indicado por las aspas, ¿no? Y si es uniforme, las aspas deben dibujarse así como están, igualmente espaciadas, ¿no? Ya. Ahora, cuando una partícula ingresa con una velocidad, vamos a poner que sea positiva la carga, esa flecha de verde es la velocidad, ¿ya? Y esa velocidad es perpendicular a la dirección del campo magnético que es entrando al plano, perpendicularmente al plano, va a describir una circunferencia y va a realizar movimiento circular uniforme, ¿no? Esta es una circunferencia radio R. Y podemos deducir de aquí también con la regla mano derecha, en este caso, el sentido de circulación de la carga. Estamos considerando el ejemplo de carga positiva nada más. Y se puede deducir con la regla mano derecha que la velocidad tiene ese sentido y gira en sentido antihorario, ¿no? Tiene una velocidad angular en sentido antihorario. Aquí está claro que vimos en dinámica del movimiento circular que para que una partícula describa una circunferencia debe existir una fuerza resultante hacia el centro, ¿no? En este caso, esa fuerza resultante hacia el centro, o sea, fuerza centrípeta, va a ser la fuerza magnética, flecha de rojo, que es perpendicular a la velocidad, ¿no? Y pueden comprobar ahí que es así, ¿no? Pueden comprobar que es así. Ahora, de la segunda ley de Newton, fuerza resultante igual masa por aceleración, la fuerza magnética es la fuerza resultante, ya que una partícula con carga, con masa pequeña, la fuerza gravitatoria es muy pequeña, ¿no? La fuerza magnética es muy grande. Entonces, por eso la fuerza se desprecia eso y es la fuerza magnética nada más. Y también es máxima, ¿no? Porque la velocidad es perpendicular al campo magnético y pueden usar cualquiera de esas expresiones que ven ahí al costado. Masa por aceleración centrípeta, que es rapidez tangencial al cuadrado sobre radio, o masa por velocidad angular al cuadrado por radio, ¿no? Cualquiera de ellas, ¿no? Según los datos que tengan, ¿no? Y ahora veamos un ejemplo de esto. El penúltimo, ¿no? Ojo, aquí también se puede comprobar con la regla de mano derecha que la partícula gira en sentido, si es carga positiva, en sentido antihorario, ¿no? Ese es un ejemplo nada más. Veamos
Una partícula dice con carga eléctrica tiene una razón carga masa, o sea, Q sobre M, de 10 a la 12 coulomb por kilogramo. Tiene en el punto A una rapidez, ¿no? De 10 a la 7 metros por segundo, como indica la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético uniforme para que la partícula describa una semicircunferencia entre los puntos A y C. Miren, ahí está describiendo la circunferencia de la partícula. Punto A, esta es la velocidad con que ingresa por el punto A. Como es una semicircunferencia, tiene un centro también ahí. Esta distancia le dan de dato, 20 centímetros, que es el diámetro, ¿no? Veamos la solución. Ya, esa es la figura, veamos la solución. Regle la mano derecha, ya saben, por ahí siempre se empieza. El análisis empieza por la regla de la mano derecha. Miren, ahí la figura de la mano tiene que verse bien, ¿ya? Miren, el pulgar, ya saben, indica la velocidad y la orientación de la palma, el campo, perdón, los otros dedos indican el campo magnético y la orientación de la palma indica la fuerza magnética. Obviamente que como el campo magnético es uniforme y la partícula es perpendicular al campo magnético, el movimiento es circular uniforme, pero describe solamente una semicircunferencia, ¿no? Esa semicircunferencia corresponde a un movimiento circular uniforme, solo que el campo magnético le permite describir la mitad nada más de una circunferencia, ¿no? Entonces el dedo pulgar, como pueden ver ahí, es vertical hacia arriba, ¿no? Indica la velocidad, ¿no? La flecha de verde indica la orientación de la palma. La orientación de la palma, ojo, es mano izquierda. ¿Mano izquierda? Sí. Mano izquierda, mano derecha creo que estoy poniendo. Parece que acá al contrario está, ¿no? Mano izquierda debe ser, ¿no? Ya, ahí vamos a girarlo. Y ese no ya, no importa, vamos a... La fuerza magnética debe estar hacia el centro, ¿no? Flecha de verde, ¿ven? Flecha de verde. Y el campo magnético tiene que estar indicado. Ojo que ahí se está usando la derecha, pero al final hay que invertir, ¿no? Ya saben, ¿no? Hay que invertir. Ahí está claro que se está usando la derecha, ¿de acuerdo? Esa es la derecha. No se está usando la izquierda, se está usando la derecha. Cuando se usa la derecha, al final hay que invertir, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces ahí es saliente, ¿no? Saliente, es saliente. Ese es el campo, ¿no? Saliente. Entonces acá sí no, ¿no? Acá no es esto, sino es entrando, ¿no? Acá hay que cambiar, ¿ya? Vamos a ponerle, a ver, por acá hay otro, creo. Sí, acá hay otro. Es entrando. Hay que ponerle otro que esté entrando. Acá, a ver, acá está. Ya, acá está. Ahora sí. La dirección es central. Porque se invierte, pues. Ahora sí. Acá es entrando eso, ¿no? Ya que se está aplicando ahí ese mano en la derecha, ¿no?
Campo magnético es entrante. ¿Ya? Entonces esto mismo lo voy a poner acá, miren. Como es mano derecha, acá pero más grande, miren. A ver, ahí está bien, ¿no? Ahí está bien. No, no, a ver, un poquito menos. Lo voy a poner, a ver, ahí, ¿no? Ahí, entrante, ¿no? Y esa es la respuesta, ¿no? Ya. Solo que como este es mano derecha, si miran ustedes bien, es mano derecha, ¿no? Cuando usan la mano derecha, pues después tienen que invertir, ¿no? Ya, tienen que invertir. Y ahora sí veamos lo último. El campo magnético es un conductor recto largo. Vamos a suponer que este sea un conductor recto y largo de longitud L. Queremos determinar la fuerza magnética. Como la corriente tiene la dirección del movimiento de la carga positiva, solo usamos la regla de la mano derecha. Este es el ángulo teta entre el campo magnético y la corriente en el conductor. Entonces, regla de la mano derecha, miren, nada más que la derecha. Ya está, pulgar corriente, ya no carga, sino corriente. Ya no velocidad, perdón, sino corriente. Los otros dedos campo magnético y la flecha, la orientación de la palma es hacia arriba está la fuerza magnética. Y es perpendicular a la corriente y al campo magnético. En este caso, de la definición que vimos al comienzo de la clase, se despeja la magnitud de la fuerza magnética y ya saben, va a depender proporcional de la intensidad de la corriente, de la longitud del conductor, de la magnitud del campo magnético y también del ángulo, pues, ¿no? Entre el campo magnético y la corriente. Ahora, ¿cuándo es máxima esta fuerza? Cuando el campo magnético sea perpendicular al conductor, ya que el seno de pi medio es 1, ¿no? Ese es máximo. ¿Y cuándo es cero? Cuando el campo magnético sea paralelo a la corriente, es decir, ya no voy a poner antiparalelo, paralelo simplemente, nada más, ¿no? Listo, cero. Y cuando no hay corriente, ni hablar, pues, no hay corriente, no hay campo magnético, no hay fuerza magnética. Y el último, a ver, dice, la figura muestra un alambre, ahí está la arista es de longitud L, el cual está situado en un campo magnético uniforme B, ¿no? En la dirección del eje más Z, si el alambre conduce una corriente de intensidad y determine la magnitud de la fuerza magnética sobre el alambre. Aplicamos la regla de la mano derecha, a ver. Primero acá abajo, el pulgar hacia la derecha, la palma hacia afuera, es la fuerza magnética. Fuerza magnética entonces hacia afuera, ¿no? Y ya saben los otros dedos hacia arriba, pues, ¿no? Ahora en la otra que está paralela, en la que está arriba, miren, corriente hacia la derecha, pulgar hacia la derecha, corriente hacia la derecha, los dedos hacia arriba, porque hacia arriba está el campo magnético, y la palma ahora está orientada hacia el plano de la pantalla, ¿no? Está hacia adentro. Entonces, hacia adentro, o sea, en la dirección opuesta al eje más X, es la fuerza magnética. Y es opuesta y de igual magnitud. ¿Por qué de igual magnitud? Porque la longitud de esas aristas es la misma, la corriente es la misma, y se van a cancelar esas dos, ¿no? Ahora, en estos lados, miren, en este lado también, dedos hacia arriba, pulgar en la dirección de la corriente, acá también igual, ¿no? Dedos hacia arriba, pulgar en la dirección de la corriente. Estas fuerzas también se anulan, son de igual magnitud, se anulan, ¿no? Ahora, en los lados paralelos a la corriente, y en los lados donde la corriente es paralela al campo magnético, miren esos lados ahí, F' vale cero, ¿no? Porque cuando son paralelos la corriente y el campo magnético vale cero. Ahorita lo acabamos de ver en una observación, ¿no? Vale cero cuando es paralelo el campo magnético a la corriente. La resultante entonces de las fuerzas a lo largo del eje X, obviamente pueden ver ahí cero. A lo largo del eje Y, cero. Y en el eje Z no existe, pues, ¿no? Porque la corriente es paralela al campo magnético en la dirección vertical, en el eje Z. Así que la fuerza resultante es nula, ¿no?
0. Y ahí termina. ¿Eh? Ahí termina. Ahora le voy a proporcionar las respuestas. Las respuestas, ¿ya? Siguiente página. Respuestas. La 1 es C, la 2 es E, la 3 es B, la 4 es B, la 5 es E, la 6 es D y la 7 es A. Listo. Gracias por su atención. Será hasta la próxima semana.